Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 24 de septiembre de 2020 y este programa va a seguir en su campaña de no repetir los errores de la primera ola, pero también porque ya es hora de determinar las responsabilidades de lo que pasó durante esa primera ola y por qué fue tan dramática. Y se está demostrando que el gran error de los países como España, que están siendo más golpeados en sus segundas olas, está en su capacidad de rastreo. El problema está en que en el Perú el rastreo es casi inexistente y en parte incluso si se implementara cómo determina si una persona tiene COVID. Aquí entra el fatal diagnóstico temprano que aún se aplica en el Perú usando pruebas rápidas serológicas masivamente más que en ningún otro país, mezclando sus resultados con los de las pruebas moleculares que son más certeras. Estas pruebas serológicas no son malas en sí mismas, pero tienen un uso y ese uso no es de diagnóstico. Quizás en un primer momento, en marzo, porque había escasez de pruebas moleculares, tuvo que recurrirse a ellas, pero eso fue en marzo. Ya en mayo tendrían que haberse descartado para su uso masivo y no se hizo. Tan no se hizo que muchas bases de datos alrededor del mundo no toman en cuenta los datos oficiales de contagios del Perú porque no cumplen con los estándares mínimos. Es más, si nos enfocamos solo en Sudamérica, solo Ecuador y Perú mezclan ambos resultados, los de las rápidas y los moleculares, para determinar cantidad de contagiados y lo peor, para diagnosticar gente. Al inicio de la epidemia, insisto, esto fue entendible. Es más, se dijo explícitamente en marzo que no iban a reemplazar a los moleculares. Lo dijo Vizcarra justo el mismo día que anunció al comité de expertos, Gotuso, Maguiña, Ticona, Mayorga, que iban a supervisar estas compras. Gotuso dijo hace poco que él solo se reunió 2 veces con el entonces ministro Zamora, que mucho caso no les hicieron, y que se usó sus nombres, el nombre de los comités de expertos. Gente cercana a Zamora dice lo contrario, pero lo concreto es que semanas después, cuando la OMS ya estaba pidiendo que no se usen para diagnóstico, ahí empezó el delirio. A fines de abril, Zamora dijo que el INS había hecho un estudio que indicaba que las rápidas eran mejores que las moleculares y que le iba a pedir a la OMS que las declare equivalentes. Nosotros proponemos en el Perú que la prueba rápida en condiciones de epidemia no sea considerada complementaria, sino equivalente a la prueba molecular, con la finalidad de poder presentar evidencias que sirvan para cambiar las guías de la Organización Mundial de la Salud. Al día siguiente nomás se descubrió que esto era una tergiversación del estudio del INS que decía que las moleculares eran mejor pero a partir de la segunda semana de inicio de síntomas, que es lo mismo que nada, porque si ya tienes 2 semanas con síntomas pues es un poco tarde para diagnosticarte, ¿no? El caso es que el Perú siguió con su compra de pruebas rápidas masivas y ¿quién ganó aquí? Principalmente China, como ha demostrado un informe de Ernesto Cabral de Ojo Público. Los diferentes niveles del gobierno peruano adjudicaron $12 millones para las compras de estos tests. De ese monto, por lo menos 6,9 millones fueron destinados a la adquisición de pruebas rápidas de origen chino. Y de las compras chinas destaca Nipro Medical, sucursal del Perú, al que el gobierno peruano le compró 700,000 de estos tests por $3.3 millones. O sea, poco menos de la mitad de los tests rápidos chinos se le compraron a esta empresa que es una importadora. Nipro Medical a su vez le compró las pruebas al laboratorio chino Orient Gene. Y acá hay un punto importante, ese laboratorio Orient Gene no tiene la certificación sanitaria de ese país, el sello de la NMPA, la Administración Nacional de Productos Médicos de China. Y ojalá ese fuera un problema solo de ese laboratorio, que es el que más se ganó. Perú, de hecho, es el país de América Latina con la mayor presencia de pruebas rápidas elaboradas por laboratorios chinos, según Ojo Público. Es decir, un total de 68 grupos farmacéuticos de China comercializaron sus tests serológicos en suelo peruano. Estas pruebas han sido compradas, sigo leyendo Ojo Público, no solo por diferentes niveles de gobierno, sino también por centros privados de diagnóstico, a pesar de que el 94% de estos tests no ha recibido certificación médica en su país de origen. El 94% de los test rápidos, los mismos que el mismo Zamora permitió que se convifiquen porque ahora cualquier privado los puede ofrecer. Ojo, el Estado no solo compró estos tests, incentivó que los privados los compren. Son tests que no tienen su sello de la NMPA en China. O sea, el Estado peruano ha gastado $12 millones y ha incentivado que privados compren tests que los chinos no permiten que se usen dentro de su territorio, que la misma OMS ya había desaconsejado. ¿Por qué? Ya se sabrá, pero la consecuencia la vimos en la primera ola y tenemos que salir de este hoyo negro de pruebas rápidas si queremos evitar o por lo menos estar listos para la segunda ola. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Únete a una compra al por mayor en Compremos.
Cada unión reduce el precio y la huella de carbono de tus productos preferidos. Pasa la voz, pagamos el precio que logramos juntos. Descárgate la app y descubre cientos de ofertas al por mayor. Compremos, juntos pagamos menos. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en cuarentena focalizada. Hoy es jueves 24 de septiembre de 2020 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y no hay noticias aún de la fase 4 de la reactivación, no se sabe qué ha decidido el Ejecutivo, pero sí ha salido gente como Farid Matuk a decir que ya hubo una segunda ola, por sea que entonces ya no va a haber una tercera, ya se acabó todo, ya todo bien. Amigo, no, amigo. Lee a Mateo Prochaska, que sí es epidemiólogo, por favor. Lo que ha habido en el Perú son varias primeras olas regionales, olas en desfase. Primero Iquitos, luego Chiclayo, luego Arequipa, luego Ica y así. Todas esas olas, cuando las juntas, forman un olón de 2 picos, pero ha sido una sola ola nacional. Por tanto, la posibilidad de una segunda ola es bastante real y yo diría inevitable si seguimos haciendo mal las cosas como país. No se confíen. Y se acaba el tiempo para eliminar el voto preferencial, una de las tantas reformas políticas que el Congreso está pateando para que no se apliquen el próximo año. El voto preferencial es una de las medidas más nefastas, una de las principales culpables del pitufeo, de la venta de candidaturas, de la contaminación visual y real por exceso de propaganda y, por si fuera poco, el gran culpable de la configuración nefasta de los congresos que hemos tenido. Además, aunque esto es coyuntural, si eliminas el voto preferencial, la votación es más rápida, el conteo es más rápido y se reduce el riesgo en pandemia. Una reforma esencial y tenemos hasta el sábado para que los congresistas se animen a convocar un pleno y votarlo. Hay que presionar todos hoy y mañana, por favor. Y la Fiscalía archivó la investigación por muerte de jóvenes en McDonald's de Pueblo Libre. El fiscal Guido Vera adoptó esta medida luego que la familia de los jóvenes, a través de un acuerdo, llegara a una transacción extrajudicial con McDonald's. Ya, pero esto no tiene sentido, son 2 vías separadas. Una cosa es el acuerdo al que se llega con los deudos y otra la justicia que tú como fiscal representas. Una muerte por negligencia y abuso laboral no es un asunto privado entre 2 partes, es un asunto público que implica delitos y que nos concierne a todos. Son 2 cosas muy distintas. Y el viceministro de Relaciones Exteriores sostuvo una reunión con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos y le manifestó el malestar del gobierno del Perú por la inconveniente imprecisión de los tweets de la embajada gringa sobre la flota china que estaba pescando en Perú. Más o menos le pidió a los gringos que no nos metan en sus líos. Bien por la Cancillería es lo que corresponde, pero miren esto, la embajada gringa en Argentina también ha salido con tweets contra China, bien raro, y las embajadas gringas en Ecuador, en Chile, están retuiteando esta campañita. Hay una movida bien rara de las embajadas norteamericanas en Sudamérica y eso asusta si vemos los antecedentes, ¿no? Su guerra fría, por favor, a TikTok, no a Perú. Y nos ha llegado una carta notarial de salud. A ver, rectificación por publicación emitida en su canal de YouTube, bla, 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 por medio de la presente, bla, 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 se advierte que han formulado afirmaciones equivocadas, las cuales atentan contra la buena imagen de nuestra institución y luego proceden a contar con más detalle, en verdad, lo que ya les contamos el martes y también ayer, que incluyó en ambos programas los argumentos que exponía de salud. Pero bueno, ellos quieren asegurarse de que no atentemos contra su buena imagen. Bueno, como nos lo han dirigido al canal de YouTube, vamos a publicar la carta completa en nuestro canal de YouTube, porque me cuesta encontrar cuál es el dato erróneo realmente. En todo caso, ellos cuentan los mismos hechos que nosotros, salvo que a ellos les parece normal y a nosotros nos parece mal. En tal virtud, las afirmaciones expuestas no han recogido testimonios de salud que estamos seguros habrían aclarado dudas, pero no los recogimos porque estuvimos esperando 3 semanas para que respondan. 3 semanas. A ver si la señora Molinelli se informa bien antes de disponer este tipo de amenazas notariales, ¿no? Y además, aunque nunca nos dieron su versión, igual nosotros la recogimos y en el bloque original expusimos los argumentos de salud, solo que nos parecen argumentos endebles, ¿no? Pero los pusimos. La carta es bien larga, no la voy a leer toda, pero me comprometo a recitarla entera, página por página, palabra por palabra, hasta los sellos, si de salud me muestra cuántas cartas notariales le ha mandado a los promotores del dióxido de cloro, o a los que recomiendan ivermectina veterinaria, a los alcaldes que repartían ivermectina preventiva, cuántas cartas notariales le ha mandado a los corruptos que vendían camas en los hospitales, o a las empresas que especulaban con oxígeno. ¿Dónde están esas cartas notariales, señora Molinelli? Por temas de imagen institucional, como dice esta carta notarial, sí que movilizan abogados y gerentes, y por temas de salud, qué feos consejos les dan sus trolls, señora Molinelli. No haga eso.
Al cierre de este mini noticiero, el mundo contaba de manera oficial 32.112.830 casos detectados de COVID-19, 982.675 muertes confirmadas, 23.616.543 recuperados y en el mundo solo quedan 23 países o territorios habitados, casi todas pequeñas islas, sin casos confirmados. Ya volvemos con los consejos para la post-cuarentena aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Y ahora un consejo de pata. Si ya estás vendiendo por redes sociales, o sea, ya tienes tus clientes, va siendo hora de ponerte serio. Ingresa a soy.pe y registra el dominio de tu negocio. Dominios desde $5.90 al año. Así que no hay excusas, pues. Registra ahora tu dominio en soy.pe. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy, en Consejos para la Post-Cuarentena, ¿qué cosa es el terruqueo? Ya entramos de lleno a la temporada preelectoral y mientras más nos acerquemos al verano, las noticias falsas de carácter político se van a incrementar a 1000. Campañas de desprestigio en las que habrá que hurgar para separar la paja del trigo, la verdad de la mentira. Y en el Perú, la forma más fácil de armar una campaña de desprestigio es a través del terruqueo. El terruqueo es la descalificación de alguien asociándolo con el terrorismo como alguien que simpatiza, alienta o por lo menos tolera las posturas de Sendero Luminoso. Yo creo que estas campañas son cada vez menos efectivas, ¿no? Sobre todo en las nuevas generaciones para las que Sendero Luminoso es la prehistoria. Pero hasta la llegada de la pandemia, Sendero Luminoso fue el mayor asesino que ha sufrido nuestro país y aún hay millones de afectados y secuelas trágicas de su violencia. Por tanto, resulta fácil que si alguien quiere desprestigiarte, te diga, eres terruco, estás con Sendero, ¿no? Bueno, esto le ha pasado al programa Aprendo en Casa del Ministerio de Educación, que se pasa en todos los canales y en las radios del Perú, a quienes webs difamatorias y memes en redes sociales acusan de haber pasado un segmento a favor de Abimael Guzmán. Honestamente, es un segmento más que apologético, idiota. Frívolo, superficial, ¿no? Tratando como tarados a los alumnos. Solo un cachito, miren. Fueron influenciados en las largas charlas de Abimael Guzmán. Abajo el Estado. El pueblo debe tomar el poder. ¡Viva el comunismo! Y así se la pasaba Abimael, en su casa y en las aulas, siempre con un libro en las manos, dando... Un horror, un despropósito, pero es falso. O sea, el segmento es verdadero, existió lamentablemente, pero no es de Aprendo en Casa, es de otro programa que se llama Tiempo para Aprender, producido por la Universidad San Martín de Porres y transmitido únicamente en Panamericana Televisión, y esto lo han aclarado tanto Panamericana como la Universidad San Martín. Sin embargo, los que odian la reforma educativa nuevamente le quieren echar la culpa al Ministerio de Educación sobre algo con lo que no tienen nada que ver. Es más, sus portales de difamación han manipulado el comunicado de Panamericana para crear un falso comunicado que involucra tanto a Aprendo en Casa como al Ministerio de Educación en este asunto. Y basado en ese falso comunicado, un ex procurador antiterrorismo salió a pedir que se investigue al ministerio en un asunto que no tiene nada que ver, es una metida de pata de dedos privados. Y los del peor partido de Acción Popular también salieron a pedir lo mismo. Es loquísimo, se pide investigaciones en base a memes. Y lo mismo le ha pasado a la congresista Cecilia García, que ustedes saben en este programa nos parece nefasta, pero más nefasta es la mentira en general. Ella tuvo una declaración igual de frívola, idiota y fuera de lugar sobre Sendero Luminoso. En Ayacucho, Sendero Luminoso, ¿cómo no van a dar ganas de levantarse contra un país tan injusto, Gabriel? Y esta es una declaración asquerosa, ¿no? Su jueguito populista, pero luego salieron a decir que su propaganda en internet usaba iconografía senderista. Esto ya era más grave, ¿no? Quizás esa declaración idiota no era solo una declaración idiota, quizás la señora sí está intentando capitalizar el legado de Sendero, pero no. Hemos cruzado esta información y la imagen esta es falsa. De hecho, la identidad visual de la propaganda de Cecilia García es bastante particular y no tiene nada que ver con esta supuesta propaganda estilo senderista que dicen que ella está empleando. Una cosa es decir cosas francamente miserables como ha hecho esta señora y otra cosa es tener una campaña política con iconografía de Sendero Luminoso, que no es lo que está pasando. No hay que recurrir a este tipo de ataques, ¿no? Que solo contribuyen a que gente como Cecilia García o los que hacen ese programa de la San Martín hablen sin saber de lo que están hablando, frivolicen una etapa oscura, triste de nuestra historia. Cuando ustedes vean que alguien acusa a alguien de ser terruco, vayan a la fuente, corroboren. En el 99% de los casos es falso y es solo una triste manera de hacer política y de manosear un proceso violento que aún tiene víctimas entre nosotros.
No hay tiempo para más. Recuerden que La Encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisoras locales y búsquenla en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia, con sus amigos que terruquean a todo el mundo, con ellos también, porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, a todos los miembros del canal de YouTube y a todos los que se han suscrito vía Patreon. Tenemos una meta nueva y estamos a punto de alcanzarla. Suscríbanse esta semana más que nunca, inténtenlo. Y hoy es jueves de juegos y hablando de Aprendo en Casa, nos ha escrito Lorena Novile. Te quiero compartir Aprende en Cana, un juego móvil disponible gratis en Google Play que busca tanto entretener como generar conciencia por la coyuntura actual. En el juego eres un policía que captura a todo aquel que no cumpla el distanciamiento social por COVID-19. Esperamos que puedas jugarlo y si te gusta, compártelo. Ya saben, Aprendo en Cana en Google Play. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te mando un abrazo. Chau, hasta mañana.